Hola muchachos de Arquitectura del 801. A continuación en este documental seguiremos las antiguas civilizaciones dentro de la arquitectura, las cuales se describen a partir de la línea del tiempo. Comenzamos. Historia de la arquitectura época antigua. La arquitectura en la prehistoria, comenzaron a aparecer chozas de madera a orillas de los ríos y la aparición de representaciones en la rupestre. Además de casas se construyen de adobe con cubiertas planas, las cuales tenían acceso por la parte superior. Aparecieron muros de ramas y cañas entramadas en las techumbre de las cabañas y casas practicadas en pequeños poblados. Algunas de las casas eran construidas en plataformas sostenidas por postes de madera, esto se consideró como el inicio de los pilotes. Como materiales principales en la prehistoria tenemos la madera con arcilla en las construcciones lacustres y en las zonas pantanosas. La religión comenzó a ser asociada con los complejos arquitectónicos megalíticos. La arquitectura en Egipto. La arquitectura en Egipto se caracterizó por el empleo de la piedra tallada, sillar tallado en bloques con sistema adintelado y varias columnas sólidas. En sus inicios llegaron a utilizar madera, principalmente de origen extranjero en los edificios y útiles de la corte, y locales, de mala calidad, en el ámbito rural. Se utilizaba en techos, pisos y revestimiento de muros. Además, para grandes vigas, se utilizaba cedro traído desde el Líbano. Como materiales principales se tiene el adobe que era de excelente calidad el cual se empleaba para levantar paredes y muros. Su mayor virtud, ser un gran aislante térmico. Su gran defecto, la poca resistencia a la humedad no era un problema en un país tan seco. Otro elemento que surgió fue el ladrillo el cual fue elaborado a partir de adobe. La piedra fue el material más empleado por su resistencia, ya que debía perdurar hasta el más allá. Se emplearon los granitos, basaltos, cuarcitas, roca caliza y mármol local. Como soportes tenían muros, los cuales tenían forma de talud, con una ligera inclinación en secciones. Pilar. Como refuerzo en algunos muros de contención, y la columna, que fue utilizada como soporte característico de esta época. Las pirámides se construyeron orientadas a los 4 puntos cardinales y en base a cálculos en torno a observaciones astronómicas. En la evolución de las pirámides comenzaron por medio de las mastabas, que eran una pirámide truncada de adobe. Después surge la pirámide escalonada, la que estaba formada por grandes escalones. Posteriormente surge la pirámide acodada en base a una figura romboidal. Y por último se tiene la pirámide clásica en representación a tumbas de los principales faraones egipcios. La arquitectura en Mesopotamia. La arquitectura mesopotámica en sus comienzos sobre la construcción se basó en utilizar cañizos como cubiertos, los cuales duran muy poco ya que eran las primeras construcciones. Llegaron a implementar el barro sin conformar y posteriormente implementaron el adobe con mezclados de paja. Más tarde comenzaron a utilizar lo que serían los ladrillos, los que eran alargados y estrechos unidos con argamasa. El adobe como material de construcción es el principal material utilizado, gracias al suelo arcilloso de Mesopotamia. En el aspecto de diseño los muros eran gruesos sin aberturas para dar una apariencia maciza, pesada y monótona, así los ladrillos eran unidos con cal o asfalto. En las edificaciones arquitectónicas tenían el palacio, el cual se caracterizaba por ser una construcción de adobe y ladrillos, donde los techos se cubrían con madera de palmera, transversalmente. Otro monumento arquitectónico que desarrollaron fue el templo, el cual era constituido por bases que eran llamadas figuras clavo, para sostener el edificio, donde los muros eran gruesos, además de no ser lisos, colocaban distintas aberturas para así jugar con la luz para la iluminación interior. Como aportación arquitectónica implementan el sistema abovedado, el sistema de muros de carga, hecho con arcos y bóvedas. Un apaisado de los ladrillos y rellenos en los espacios con barro y paja. Además de tener un sistema adintelado en el cual la estructura se soportaba con un muro portante y de cerramiento exterior, apoyaban los pilares de madera. La arquitectura de los persas surge como una arquitectura alquitranada donde los persas utilizaron como material principal la piedra, el mármol, el ladrillo y la madera.
Como aportación a la arquitectura surgió el arco y la bóveda. Además, en lo estético se llegó a tener decoraciones con molduras de cornisas, y representaciones de toros. Posteriormente se implementaban azulejos con relieves policromados. La columna será utilizada como influencia de otras civilizaciones, realizada en madera y con base de piedra, la colocaban principalmente en las fachadas creando una especie de pórtico, como vemos en los edificios de Eladi. La columna en la época clásica del arte persa se forma de base de forma campaniforme. Fuste estriado según el modelo griego. Capitel con 3 partes. 1 con motivos vegetales al estilo egipcio. 2 en forma de paralelepípedo con volutas tomadas del jónico griego. 3 en representación de animales como toros, leones, sobre cuyos lomos se asientan las vigas de la cubierta. La arquitectura es principalmente palaciega, siendo casi inexistentes los templos, ya que en esta cultura el poder real es más fuerte que el religioso. El palacio será el centro de la vida en la cultura persa, destacando también los enterramientos de estos grandes reyes. La arquitectura en la India antigua. El material constructivo típico de la arquitectura primitiva de la India es la piedra, labrada profusamente de acuerdo con el estilo tradicional hindú. Esta característica, unida a la ausencia casi total de espacios estructurados, lleva a considerar estas obras como piezas escultóricas antes que arquitectónicas. En sus inicios se construyeron edificios de ladrillo, además de diferentes estructuras en madera, las cuales fueron sustituidas por estructuras de piedras que aún existen. Posteriormente se implementaría en la construcción el mármol. Dentro de la arquitectura de la India encontramos las estupas, que eran santuarios donde se guardaban las reliquias de Buda o imágenes de ídolos budistas. Tenían forma semiesférica y estaban rodeados de madera con varias puertas muy decoradas usando motivos vegetales, geométricos y esculturas humanas y de animales. Encontramos también los templos Jain, a los que se constarían como lugar de reunión y culto de los practicantes del jainismo. Al fondo del templo existe una dependencia cuadrada llamada Vimana donde está el ídolo. Sobre esta parte, el santuario, se eleva una cúpula de forma piramidal completamente decorada a base de bajorrelieves alegóricos o simplemente con formas geométricas y una serie de molduras o cornisas como entrantes y salientes. La decoración cubre toda la construcción tanto en el exterior como en el interior, lo que le da una apariencia muy recargada. La arquitectura en China y Japón, era una arquitectura arquitrabada con distribución de espacio de manera rectangular, es una civilización de equilibrio y simetría. En la construcción llegaron a la utilización de madera, así como también la construcción de columnas y traves. Las columnas suelen tener escasa elevación y carecen de capitel. Las techumbres o cubiertas se completan con un alerón grande cuyo borde, sobre todo en sus puntas, se encorva hacia arriba. Las decoraciones llegaron a ser con azulejos, baldosines de porcelana, incrustaciones, campanillas y juguetes, con nimiedad de detalles. Implementaron utilización de jardines de poca profundidad con hierba o musgo, adornado con arena, gravas y rocas. Surgen 3 tipos principales de techos encontrados, que son el techo solo inclinado, los cuales eran techos con un disco sencillo que simplemente se inclinan. El techo multi-inclinado eran techos con 2 o más secciones de la inclinación. Estos techos son usados en construcciones de clase más alta. Y el techo de demasiada inclinación, los cuales eran techos con una curvatura radical que aumenta en las esquinas del techo. Esta clase de construcción de techo es generalmente reservada para los templos y palacios. Los cimientos en la mayoría de edificios se erigían en plataformas elevadas, que funcionaban como cimientos, donde podía haber vigas verticales que se apoyaban en pedestales de piedra, y estos ocasionalmente descansaban a su vez en pilastras hundidas en el suelo. Las vigas de carga se solían usar con grandes leños para dar soporte principal al techo del edificio. En los muros era habitual el uso de paredes de papel o puertas de paneles para definir habitaciones o rodear un edificio para desenfatizar el muro de carga en las construcciones de las clases altas.
Cultura preclásica Cretas y Milenas. Cretas fue una ciudad que en su mayoría de tiempo tenía un dominio sobre Grecia. En cuanto a la religión, llegaron a tener gran culto por la divinidad femenina, ya que este era el elemento principal entre los cretenses. En cuanto a la política, la fuerza militar era el poder, ya que contaban con lanzas, arcos, espadas y puñales, donde el rey gobernador era el rey Minos. Surgen construcciones con sistema adintelado y elementos de soporte como columnas, las cuales eran de fuste invertido y policromático, donde resaltaban el color rojo. Como materiales a la construcción utilizaron la piedra, la cual era más utilizada para construir sus grandes palacios, y el adobe para sus muros, a los que posteriormente comenzaron a dar acabados con pintura o dibujos. En sus construcciones arquitectónicas se tenían patios centrales con rejas abiertas para ventilación y luz dentro de la edificación. Contaban con pavimento en sus pisos, esto de tepetate compactado. Las tumbas eran formadas a través de corredores, los cuales comunicaban los espacios cubiertos con semibóvedas. Era el lugar donde le rendían ofrenda a los muertos. La Grecia clásica. En la Grecia antigua se tenía un sistema constructivo adintelado a base de columnas. Eran una civilización que mantenían un orden y perfección, con espacios basados en la proporción. Los materiales que utilizaron fueron el adobe y ladrillo, así como también el mármol y piedra. Implementaron columnas de carácter dórico, las cuales en su decoración se caracteriza por preservar la mayor austeridad posible. La columna no tiene base. Tiene de 16 a 20 estrías longitudinales con aristas vivas. Desde el suelo la columna va reduciendo su diámetro hasta el capitel, formando un perfil conocido como éntasis. El pedestal está formado por una grada de 3 escalones, los dos inferiores se denominan estereóbatos y el superior estilóbato. La columna de carácter jónico es donde el estilo tiene un capitel con 2 volutas o espirales encuadrando el equino. Del entablamento destaca el hecho de que el arquitrabe, que se muestra usualmente descompuesto en 3 fajas horizontales, llamadas platabandas, y que el friso sea una banda continua, sin metopas ni tríglifos. Y la columna de carácter corintio es donde hay más ornamentación o recargado. Destaca como rasgo estilístico el capitel en forma de campana invertida o cesta, en cuya parte inferior hay una doble fila de hojas de acanto, de las cuales surgen unos cadículos o tallitos que se enroscan en las 4 esquinas y en los centros. Además, en la escultura implementaron utilización de marfil y piedra. Casas eran de adobe con patios interiores para dar luz y ventilación. La arquitectura en Roma. Tiene como materiales principales la madera utilizada para cimentaciones, armazones y cubiertas diversas. El adobe empleado en los tiempos más antiguos hasta que fue sustituido por el ladrillo, el cual era recubierto o revocado por su mal aspecto. El ladrillo de barro cocido y varios tipos diferentes, además se llegaban a elaborar tejas para las techumbres de la construcción, así como recubrimientos en canales y tuberías. Ladrillo de barro para canales, tuberías y recubrimientos menos visibles. La piedra como la toba, de origen volcánico, y el mármol, típico de la época imperial. El más conocido es Carrara, generalmente utilizado para cubrir un edificio con placas. Tufo, piedra volcánica caliza de tipo porosa de color beige que sería muy utilizada en Roma. El hormigón en Roma se trataba de un mortero de cal y arena con fragmentos de rocas como la toba o puzolana. Como aportación a la arquitectura surge el mortero, que se emplea a partir de una argamasa formada por la mezcla de arena, grava, piedra partida, mezclados son cemento de cal y agua. Así es como se fue constituyendo la arquitectura romana. Además de que utilizaban capas de hierro o bronce que solían fijarse en los muros de hormigón. Obras de ingeniería sobresalientes en Roma tenemos los puentes, los acueductos, la carretera o vía. La arquitectura paleocristiana. Destacan las catacumbas o cementerios excavados a las afueras de la ciudad, formadas por estrechas y largas galerías subterráneas con nichos excavados sobre las paredes, constituidas con arcos de medio punto para señalar importantes enterramientos de algún personaje. Los espacios eran amplios y los cruces se llamaban cubículo. Los mausoleos se formaban por plantas circulares o poligonales.
Utilizaron la bóveda de cañón, y cúpulas. Utilizando pintura como decoración en techos y paredes. Como edificaciones arquitectónicas famosas se tienen las catacumbas en San Calixto, Santa Inés, San Sebastián. Durante este período surgieron las basílicas o templos cristianos como edificios de culto y reunión, las cuales contaban con una planta longitudinal, constituida por un atrio o patio cuadrangular con un fuerte al centro, de un vestíbulo. Las áreas en su interior eran de diferente altura, separadas con columnas y arcos de medio punto. Además contaban con 3 o 5 naves laterales. La cabecera, llamada ábside, era semicircular adosada a la pared. Las fachadas eran planas rematando con un frontón. Como material de construcción se emplea el mortero para las paredes, que se recubren con ladrillo. Los muros exteriores son lisos y sin ornamentos. La cubierta es de madera de 2 aguas en la nave central y sencilla en las laterales. La arquitectura bizantina. La civilización que da orígenes del mosaico bizantino a base de creación de pintura, adheridos sobre cemento, mortero, fragmentos de piedra, vidrio, cerámica. Realizan una evolución de elementos clásicos, cambiando el capitel de las columnas utilizando más detalles, tallados, decorado con relieves a 2 planos. Aportaron nuevos rasgos y su aportación más importante, el empleo sistemático de la cubierta abovedada, especialmente la cúpula sobre pechinas, es decir, triángulos esféricos en los ángulos que facilitan el paso de la planta cuadrada a la circular de la cúpula. Su principal obra fue la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Sus espacios se cubrían por cúpulas. El espacio interior era amplio y ligero, decorado con mármoles y mosaicos. El espacio exterior solía ser de ladrillo macizo y sin adornos. Arte islámico. Dentro de la arquitectura civil destacan los palacios, los caravansares y las ciudades, en las que se consiguió un planeamiento racionalizado de acuerdo con las canalizaciones de agua y la protección frente al calor. El mausoleo, enterramiento de un gobernante y símbolo de su poder terrenal. En elementos arquitectónicos que utilizaron fue arco apuntalado de origen romano, utilizado en edificaciones musulmanas, y el mimbar. Tumbas y mausoleos, monumentos más importantes del Islam después de las mezquitas y los palacios. La decoración arquitectónica se tomaba a base de estuco, con recubrimientos en ladrillo y azulejo, así como también cerámica vidriada. Los paneles murales se adornaban con motivos de lacería geométrica sobre azulejos. Los recubrimientos se lograban con mosaicos de colores brillantes con colores como el dorado y el verde. Las celosías llegaron a ser de madera, talladas en ocasiones con incrustaciones de marfil. Emplearon maxuras, mimbares, ventanas, pantallas y puertas. La representación de figuras humanas y animales se hace de forma convencional y con finalidad estrictamente decorativa. El edificio más importante es la mezquita, centro de reunión y oración de la comunidad de creyentes. Los materiales que se usan con mayor frecuencia son el ladrillo o el mampuesto, el yeso, la madera y, en menor medida, la piedra por sus mayores exigencias técnicas y constructivas. Arquitectura prerrománica y románica. Se le llama arquitectura al resultado de la combinación razonada y armónica de elementos constructivos y ornamentales de procedencia latina, oriental, bizantinos, sirios, persas, árabes y septentrional, celtas, germánicos, normandos, que se formó en la Europa cristiana durante los primeros siglos de la Baja Edad Media. El románico fue un esfuerzo continuo en construir templos perdurables con la mayor grandeza posible, pero evitando su posible destrucción. Emplearon la piedra y sus construcciones eran abovedados. Las características de las iglesias eran que tenían soportes procedentes de los romanos. Además eran construcciones toscas. Se emplearon como elemento arquitectónico el arco de herradura. Plantas arquitectónicas de las iglesias eran plantas de salón o basilicales, plantas de cruz latina, plantas circulares o poligonales, planta de cruz griega. Las características del arte asturiano eran
Emplearon el arco de medio punto, utilizaron muros como fortalezas, los capiteles que utilizaron eran toscos del corintio clásico con adornos en forma de cuerdas. Manejaron el empleo de la bóveda de cañón. Y como material de construcción suele ser de sillarejo y mampostería. Las características del arte mozárabe eran que emplearon nuevamente el arco de herradura. Y las bóvedas son de nervios que no se cruzan en el centro. Las características de los monasterios son, tenían centros de culto conformados por, iglesia, claustro, hospedería, celdas, cuadras, portería, refectorio, talleres, escuela exterior, cocina, granero, almacén. Emplearon la piedra de sillería o sillar, bloques de piedra labrados en forma de ladrillo. En la construcción el ladrillo de sillería se colocaba a forma de soga y tizón, encintada o en hileras. Otro material utilizado era el sillarejo, constituido de piedra pequeña de peo labrado y ajuste realizada a mano directamente de la piedra. Por último material se tiene el mampuesto, constituido por piedra no labrada o de labrado tosco a base de mampostería aglutinada. Elementos arquitectónicos en los monasterios. El manejo del arco de medio punto, constituido por una sección semicircular y rectangular, con ángulos decorados con molduras. La utilización del arco apuntado o ojival, que era por medio de una intersección de segmentos curvos. Las columnas eran completamente cilíndricas, sin acanaladuras verticales, llevan sogueados oblicuos o decoración geométrica y vegetal. Algunos otros elementos de construcción que se tenían eran el pilar de sección cuadrada utilizado como soporte, solía utilizarse como refuerzo adosado, la bóveda de medio cañón, la que se formaba de directriz continua semicircular, con arcos transversales o fajones. Estas bóvedas ejercían fuerza en lo vertical y transversal. Y la bóveda de arista, construida sobre un espacio cuadrado y formada por el cruce de dos bóvedas de cañón de igual anchura. Esto fue un repaso sobre las aportaciones a la arquitectura de estas civilizaciones antiguas. Espero les haya gustado. Les presentó Carlos Andrés Santos Pérez. De la Universidad de León. Estudiante de arquitectura. Saludos.